Ustedes tienen que tener claro de una vez, patojos y patojas, que por ejemplo, cuando acá hablamos de una etapa de investigación, como lo hemos venido haciendo en sesiones anteriores, dentro de esa etapa de investigación se pueden realizar diferentes actos de investigación. Ahorita no los vamos a abordar, pero es para que ustedes vean de que, o sea, la utilización del articulado que yo les he pedido que estudien, eh, dentro del código este no se encuentra en orden, va, para todos. Entonces, por ejemplo, dentro del periodo de investigación, el juez dio 3 meses de investigación. Pero dentro de esos 3 meses, fíjense de que el fiscal por ahí tuvo información de que en un inmueble que es propiedad del tío de este señor que violó a esta señora que es su víctima, ahí él dejó, eh, pues, vestigios del delito. Él se fue a bañar ahí a esa casa y dejó su ropa ahí botada, pero como la violación se cometió con lujo de fuerza, eh, eh, pueden haber rastros de sangre, ¿verdad? O de fluidos de la persona, y ahí debemos de ir a allanar, dice el fiscal del Ministerio Público. Ya le va a pedir dentro de esa etapa de investigación el allanamiento al juez. Esto con base en qué? Con base en lo que establecen los artículos del 187 al 193 del Código Procesal Penal. Ahí, ahí en ese articulado, en esos artículos, se fundamenta o tiene su fundamento legal la petición de allanamiento cuando se le va a realizar al juzgador. Es solo un ejemplo que yo les estoy dando, para todos. Es para que ustedes vean de que lo que ustedes a este punto ya debieron de haber leído, ¿verdad? A lo que ustedes ya le dieron lectura tiene utilidad, todo lo que ustedes escucharon tiene utilidad dentro del proceso penal. Que en una resolución nos confundimos y es necesario corregir esa actividad procesal defectuosa que se dio. Nos vamos al artículo 284 del Código Penal. Primero analizamos el principio de la actividad procesal defectuosa contenida en el artículo 281, artículo que nos dice a nosotros cuándo es procedente que una actividad procesal defectuosa se dé. De eso vamos a ir hablando más adelante. El mensaje que yo les quiero dejar claro es que cada una de las cosas contenidas en el articulado que yo les pedí que leyeran, que le dieran lectura, tiene una utilidad dentro del proceso penal. No porque nosotros estemos aquí viendo el desarrollo de una declaración de sindicado y estemos llegando, por ejemplo, hasta la etapa preparatoria en donde se analiza la solicitud que el Ministerio Público presenta, no quiere decir por eso de que no hayan otras cosas que se puedan hacer u otros o mecanismos que deban de aplicarse o desarrollarse dentro de las diversas etapas del proceso penal. Ahí es donde radica la importancia de que ustedes lean. Ahí es donde radica la importancia de que ustedes lean. Ahora bien, vamos a analizar el paso siguiente, ¿verdad? De nuestro esquemita, que habla acerca de la conclusión del procedimiento preparatorio. ¿Cuándo es que concluye el procedimiento preparatorio? Entonces, el artículo 324 del Código, procedimiento preparatorio, no, la etapa preparatoria, perdón, patojos. El proceso penal está dividido en etapas. Etapa preparatoria, etapa intermedia, etapa de debate, etapa de impugnaciones y la etapa de ejecución. Entonces, etapa. Pero cuando se da inicio a la etapa preparatoria del proceso a través de la presentación de un acto conclusivo, ahí es donde inicia, patojos, porque a partir de la existencia de un acto conclusivo y la determinación del fiscal que no procede la desestimación y que hay que continuar investigando, acá estamos viendo nosotros la etapa preparatoria del proceso penal desde la perspectiva de una detención, de la detención de una persona. Pero puede ser que una denuncia o un proceso penal dé inicio a través de una denuncia que se presenta por el robo de mi vehículo, que yo
lo dejé ahí en la noche afuera de mi casa, me entré a dormir y no sé ni qué fue lo que pasó. No sé ni qué fue lo que pasó. Cuando salí al otro día en la madrugada ya no está. No sé quién me lo robó, no va a haber persona detenida por el momento, no hay flagrancia, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma en la que un proceso penal puede desarrollarse, sin sindicado al inicio. Misión del Ministerio Público es individualizar al sindicado, pero nosotros estamos estudiando ahorita, ¿verdad? El proceso penal desde la perspectiva en donde, o viéndolo desde el punto de vista de que existe una persona detenida dentro del proceso. Entonces, sabemos cuáles son los plazos de investigación máximos que puede otorgar el juzgador, 3 y 6 meses, 3 si la persona está detenida, 6 si la persona fue puesta en libertad a través del otorgamiento de una medida sustitutiva, pero debe o existe un momento en el que esos plazos finalizan y la etapa preparatoria concluye. Es decir, se agota una etapa del proceso penal, la primera, la preparatoria, aquella etapa que tiene por objeto o finalidad eh, preparar, ¿no? Preparar el proceso penal, la preparación del proceso penal. ¿Cuándo termina esta etapa? El artículo 324 del Código Procesal Penal indica, cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura del juicio. Con la apertura se formulará la acusación. Ahora bien, patojos, quiero yo que a ustedes les quede bien claro eh, de que la etapa preparatoria del proceso penal no necesariamente concluye con la presentación de la acusación, así se le denomina a ese acto que el Ministerio Público o a esa petición que el Ministerio Público le formula al juez, acusación. No necesariamente tiene que presentarse una acusación para que la etapa preparatoria concluya. No, no. El Ministerio Público puede presentar o puede formular diversas peticiones al vencimiento del plazo que le fue otorgado para investigar. Diversas peticiones. ¿Qué peticiones son esas, patojos? El artículo 332 del Código Procesal Penal establece: vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá, no deberá, podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento abreviado, cuando proceda conforme a este código. Si no lo hubiere hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. Y aquí hay algo muy importante que a ustedes se les tiene que quedar desde ahorita. ¿Cuál es el objeto de esa audiencia intermedia que el juez señala entre el 10º y el 15º día después de la fecha de presentación del acto conclusivo en la audiencia de primera declaración? ¿Cuál es el objeto de esa audiencia? ¿Por qué se señala esa audiencia? ¿Qué se va a hacer en esa audiencia? En esa audiencia, el juez deberá evaluar si existe o no fundamento para someter a la persona de quien se trate a juicio oral y público. Esto por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo. Probabilidad. Aquí ya no es como cuando se evalúa ¿cómo? Vamos a ver, la Constitución.
em, la existencia de elementos racionales suficientes para ver si lo ligamos a proceso. El determinar si existen elementos racionales suficientes es una postura más débil que aquella que el juez debe de tomar o asumir al momento de estar en la audiencia intermedia, porque aquí ya no hablamos de presunciones, ¿va? De que se presuma de que la persona participó en el ilícito que se le atribuye o cometió el ilícito. No, aquí ya no se presume. Aquí hay que evaluar si existe la probabilidad de que la persona haya participado en el hecho que se le atribuye. O bien, el juez deberá verificar la fundamentación de cualquier otra solicitud que el Ministerio Público le formule. Es decir, si presentan acusación, el juez debe evaluar la probabilidad de que el sindicado pudo haber participado en el ilícito que se le atribuye. ¿Por qué? Porque si esa probabilidad existe, debemos o el juez debe de someter la situación jurídica de la persona a un juicio oral y público. Lo debe de enviar a debate. Pero si esa probabilidad no existe, el juez, aun y cuando el Ministerio Público no se lo hubiera requerido, podrá sobreseer o clausurar, aun y cuando el MP no se lo haya requerido. Pero seguramente sí se lo va a requerir la defensa de la persona. Pero lo puede hacer, el juez lo puede hacer. ¿Por qué? Porque él, para poder enviar a juicio a la persona, debe de tener, como les indiqué, o debe de existir dentro de él la certeza de que hay una probabilidad cierta de que la persona participó en el ilícito que se le atribuye. Ojo, ya no son presunciones, va, patojos. Cuando hablamos de probabilidades, deben de existir medios de investigación aportados por el Ministerio Público que orienten al juzgador a efectivamente sustentar esa probabilidad, que él sepa de que esa probabilidad tiene un sustento real. Hay declaraciones de personas, hay cámaras de seguridad, hay desplegados telefónicos, hay desplegados bancarios. Fíjese que a él le pagaron para ir a matar a fulano. Ah, sí, en su cuenta hay depositado 50,000 quetzales, 50,000 quetzales, que yo oí que era el monto de lo que ellos acordaron para darle muerte a esta persona. Entonces, ahora, ese es el objeto de la audiencia intermedia. Pero antes de pasar a analizar o evaluar cada uno de los puntos por separado o de las solicitudes por separado que el juzgador puede o debe analizar, si es que el Ministerio Público se lo presentan, o bien cualquiera de los sujetos procesales lo insta a resolver de esa manera, vamos a hablar en primera instancia de por qué es que con la presentación del acto conclusivo por parte del Ministerio Público, la etapa preparatoria finaliza. Ahorita vamos a hablar de eso. Dígame, Luis Cecilio. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Tocando este tema o escuchándolo, a mí se me viene un caso donde resolvieron un divorcio voluntario y luego con ese número de caso vinieron e inscribieron otro caso en el RENAP, dándole la finalidad al matrimonio y otorgando la certificación de divorcio. Al darse cuenta esto, el juez denunció esa situación y entonces mandaron a citar a los esposos que supuestamente ya estaban divorciados, porque
falsificaron los documentos del otro divorcio que sí era legítimo con este. Ahora aduce la esposa de este divorcio que nació con dolo o nació con ilegalidad y dice que ya no sabe nada. Entonces no sé si eso se pega a esta etapa donde se está investigando si en realidad ella pertenece a este delito o no. No, formúleme, es que no, formúleme mejor la pregunta, Luis Cecilio, por favor. Ok, Es por que estamos ejemplo. hablando de los actos conclusivos dentro de la etapa, dentro del proceso penal. Exacto. Ajá, entonces, o sea, no, formúleme O sea, completo mi o sea, pregunta. yo lo que le entendí a usted que el delito en esta etapa ya está tipificado, Está ¿verdad? tipificado desde la declaración de sindicado. Ahí es donde, donde se tipifica el delito, porque el juez, después de escuchar a los sujetos procesales y ante la necesidad o ante la probabilidad o la presunción de que la persona pudo haber cometido o participado en el hecho que se le atribuye, entonces Ministerio Público califica provisionalmente, eso lo vimos ahorita en estas sesiones que pasaron, Ministerio Público califica provisionalmente y el juez ya le tipifica determinada conducta a la persona. Ahora bien, estamos hablando de que ya se dio todo el protocolo de la declaración de sindicado y ahorita llegamos al momento de la discusión de ese acto que pone fin a la etapa preparatoria del proceso. Entonces, formúleme, concréteme la pregunta, por favor, Luis Cecilio. O sea, concréteme la mejor, por favor. Bueno, en este caso, yo le hacía esa comparación porque como voy como que entendiendo de que en esta etapa ya se probó el delito, ya hay pruebas, ya... No, no, Luis Cecilio. Mire, pues, desde aquí, nada más tengamos claro que la prueba se produce en el debate. Yo aquí no les he hablado de pruebas. Aquí son medios de investigación. Se dan cuenta de que por eso es importante que ustedes definan su terminología técnica, ¿verdad? Porque yo aquí me he referido siempre a medios de... Esos medios de investigación en el debate se convierten en pruebas, pero la presunción de inocencia de un sindicado se quebranta hasta llegar a debate, hasta después que toda la prueba se desahogó y después de haberse desahogado la prueba, ya se puede determinar que el sindicado es responsable penalmente o no lo es. Pero aquí lo que van en aumento. Mire, pues, los juicios de valor del juzgador van en aumento. En la declaración de sindicado, para dictar auto de procesamiento, necesitamos o el juez necesita una presunción. ¿Basada en qué? En esos medios de investigación que el Ministerio Público obtiene mediante la investigación preliminar que realiza antes de ir a la audiencia de declaración de sindicado, en la audiencia de declaración. Ahora bien, se abre un periodo de investigación. El Ministerio Público empieza a investigar, a recabar medios de investigación, medios de convicción. Entonces, esos medios de convicción, al finalizar, el Ministerio Público los junta y los analiza. Si existe fundamento para someter a la persona a un debate, entonces el Ministerio Público le pide la apertura a juicio del juez y formula acusación en contra de la persona. ¿Ah? Pero, el juicio de valor del juez que debe él realizar o emitir dentro de la audiencia intermedia, en donde él no va a analizar prueba, porque no puede analizar prueba. El juez tiene prohibido en esta etapa analizar prueba porque no hay prueba. La prueba se genera o se produce en el debate. Eso nunca lo olviden, ¿oyeron? Nunca lo olviden. La prueba se produce en el debate. Entonces, acá él va a analizar esa investigación, esos medios que el Ministerio Público le presenta y le dice, mire, señor juez, yo pido que se abra juicio en contra de esta persona porque existe Ministerio Público lo acusa de que el día tal, a tal hora, en tal lugar, le dio muerte a tal persona. Y fundamentamos nuestra petición
sustentamos nuestra tesis sobre la base de estos medios de investigación, declaraciones de personas, cámaras de video, desplegados de llamadas, registros bancarios, cualquier medio de investigación legalmente obtenido, porque aquí la prueba ilegal no va. Aquí la prueba ilegal no va. Entonces, cualquier medio de investigación legalmente obtenido, porque si es ilegal, ahí ya la defensa o la contraparte puede utilizar aquella teoría del fruto del árbol envenenado, a patojos. O sea, cualquier fruto que se obtiene de un árbol envenenado es venenoso. Entonces, ya se puede hacer uso de esa teoría. Que muchos dicen que ya no es aplicable, no es cierto. No es cierto. No es cierto porque las instituciones no se han depurado tanto como que para que sus procedimientos de obtención de prueba sean inmaculados o impecables. Entonces eso no es cierto. Pero aquí, ¿qué es lo que necesita el juez? Una probabilidad de que la persona pudo haber cometido o participado en el ilícito. Ya no es una presunción, no, es una presunción más fuerte que se traduce en una probabilidad. Ahora bien, de que la persona pudo haber participado o cometido el ilícito. De esa cuenta, si encuentra el juez esa probabilidad sobre la base de los medios de investigación que el Ministerio Público le acompaña a la acusación, deberá someter a la persona a un debate, deberá de enviarlo a debate, a un juicio oral y público. Ahora bien, en concreto, Luis Cecilio, ¿cuál sería, o sea, qué es lo que le causa duda de la exposición que estamos realizando ahorita? No, pues ya con lo que usted ahorita nos aclaró, ya me ubiqué en ese Ajá. puntito. Va, Muchas si gracias. tiene dudas, igual consulte, no tenga pena. Sí, sí, muchas gracias, pero ahí estamos. Esa era la parte que tenía yo, que no podía hacer la No, amalgama con no lo hay que estamos problema, viendo. no hay Gracias. problema, Luis Cecilio, para eso estamos. Adelante, Manuel Alfonso. Buenas tardes, licenciado. Gracias por estar de nuevo acá impartiéndonos el curso. Me causa un poco de duda con respecto a que se utiliza medio de investigación y tratando, no sé, de hacerlo ver como un medio de prueba, porque el medio de investigación es el bus en el que uno se sube para obtener la prueba, según yo entiendo. Entonces, quisiera que me aclarara esta parte, licenciado, para estar al toque ¿Ah? ahí con la clase. Sí, no, María Alfonso, sí, muy buena intervención. Mire, pues, el medio de prueba, básicamente, es lo que más adelante se va a convertir en prueba. Mire, pues, ellos acompañan porque, digamos, en el desarrollo de la investigación, por ejemplo, citan a un testigo, ¿va? Citan a un testigo. Entonces, ellos vienen y dejan constancia de la declaración del testigo en un acta ministerial, ¿va? Esa acta ministerial incrimina a la persona, la incrimina. Entonces, como la forma en la que el proceso penal está estructurado manda a que el Ministerio Público realice actos de investigación y que en este caso, por ejemplo, no hay algún peligro como para pedir o solicitar al juzgado de que escuche la declaración de ese testigo en anticipo de prueba, es decir, que el juzgado de viva voz escuche la declaración, porque estamos ante un proceso penal el cual uno de sus pilares fundamentales es la oralidad. Entonces, aquí, en la medida de lo posible, la mayor parte de prueba que se desahogue en un momento debe de ser oral. Pero bueno, vamos por partes. Toma la declaración ministerial y ¿qué hace? Como no puede ir a presentar al testigo al juzgado, entonces presenta en su acusación esa declaración ministerial, en la cual contiene la declaración de ese testigo que incrimina directamente a esa persona que le dio muerte a la víctima. El juez viene y lee la declaración del testigo sin identificar y dice, sí, efectivamente, él identificó a esta persona, inclusive le pusieron un álbum fotográfico a la vista que lo acompañan aquí,
otro medio de investigación, va usted. Y él identificó la foto número 6 y esa foto pertenece a la persona que yo tengo procesada acá. Ah, ahí se está robusteciendo eso que era una presunción en un inicio, ya se está robusteciendo, ¿va? Se está convirtiendo en una probabilidad en la mente del juzgador. Entonces sí es probable que la persona de que el sindicado haya cometido o participado del delito que se le atribuye. Entonces, como no es posible, como le digo, llevar a la persona a que declare frente al juez, o sea, sí es posible bajo otras circunstancias, bajo la modalidad del anticipo de prueba, pero para eso deben de concurrir ciertas situaciones. Entonces, pero en un término, en un contexto más o menos normal, no es posible llevárselo y que él lo escuche, le llevan la declaración como medio de investigación. Pero la prueba, ¿cuál va a ser, Mario Alfonso? ¿Cuál va a ser la prueba? En este caso sería el contenido de esa acta en donde está la declaración del... La declaración oral de la persona, en donde la persona ya se sienta frente al sindicado y ante el interrogatorio que le formulan, contradictorio a usted, el interrogatorio que le formulan, en una de esas el fiscal le dice, ¿usted podría reconocer a la persona que le dio muerte a la víctima tal día, tal hora, en tal lugar? Sí. ¿Se encuentra esa persona en esta sala? Sí. ¿Podría señalarla con el dedo? Y la señala. Esa es la prueba. Ahí se genera la prueba. Pero cuando ustedes estén en la práctica, se van a dar cuenta de la diferencia que se encuentra al momento de que ustedes leen un expediente o leen la declaración de alguien a cuando la sientan y la escuchan hablando. Es totalmente distinto. Y precisamente de eso se trata el proceso penal. Se necesitaría hacer, no sé, muchas acepciones. Tal vez, bueno, un psicópata, un loco, un mentiroso patológico, o un desviado mental, lo que ustedes quieran, para irse a sentar a un lugar y señalar a una persona frente a ella y decirle, yo te vi cuando mataste a fulano, cuando no es cierto. El papel aguanta todo. ¿Han escuchado eso? El papel aguanta todo, pero no es lo mismo cuando sientan a alguien ahí. ¿Por qué? Porque esa prueba, ¿verdad? Esa prueba puede ser objeto de examen a través del interrogatorio de la contraparte, por un lado, y por otro lado, en el caso de las declaraciones, cuando hay otros testigos que dicen lo contrario, pueden ser objeto de careo. Es en donde sientan a las 2, 3 personas así. Bueno, este dice esto, usted dice esto, usted dice esto y usted dice esto. ¿Quién dice la verdad? Empecemos a interrogarlos, ¿no? Careos. Entonces, pero esa es la prueba. Lo que pasa es que todo eso no se hace en esta etapa anterior porque se procura no generar un desgaste innecesario en la persona del sindicado, en la persona del defensor, en la persona de la maquinaria de justicia, del Ministerio Público y del organismo judicial. Por eso, acá, al denominar esos medios que posteriormente van a hacer pruebas como medios de investigación acá, únicamente los identificamos así para ubicarlos en una etapa distinta del proceso penal, ¿verdad? Y que no los podemos identificar como prueba porque no tienen esa fuerza, no tienen esa fuerza. Porque en el papel, en una declaración, una cuestión que han dicho equivocada o que no se recuerda muy bien, da lugar a muchas interpretaciones, pero uno no puede venir y preguntarle al acta, pero mire, no puede formular preguntas, ¿no? En el debate sí, en donde se produce esa prueba que es la base de la decisión final
que emite un tribunal de sentencia, un juez unipersonal de sentencia dentro del proceso penal. Pero debemos de aprender a identificarlos así, porque si no lo hacemos de esa manera, le digo, ofrecen entonces como prueba, si le están ofreciendo como prueba desde esta etapa, la declaración de la persona en papel. Entonces, hay que ofrecerla en papel allá. No, también la quiero ofrecer la declaración en papel y de la persona también. No, eso es abundante. En el ofrecimiento de prueba van a rechazar alguna, porque es abundante. Básicamente contiene lo mismo. Y no vamos a tener a la persona allá, pues. Y si vamos a tener a la persona allá, escuchémosla, interroguémosla. Entonces, ahí debemos, patojos, por favor, sean técnicos. ¿Va? Desde aquí no se les olvide. ¿Va? Hasta este punto, hasta antes que se inicie la recepción de prueba, pero hasta este punto donde vamos, lo que analiza el juez, que muchos otros tal vez le podrán decir a ustedes, pero si eso al final de cuentas es prueba, no. Como en informática no es lo mismo información y datos, no es lo mismo en informática. Aquí no es lo mismo prueba y medios de investigación, no es lo mismo. Entonces, eh, eh, por favor, tratemos de utilizar bien esa terminología tan necesaria para demostrar que nosotros conocemos la ley, ¿va? Entonces, ¿estamos bien ahí, María Alfonso? Sí, licenciado, básicamente mi pregunta estribaba en el sentido de que venimos de ver tanto derecho civil que uno al inicio de su acción, pues Ahí todo es ofrece prueba. las pruebas de una vez y entonces los campos son distintos, ¿verdad? Ajá. Entonces, en aras de entender esa parte. No, está Gracias, bien. licenciado. Perfecto, perfecto. Claro, María Alfonso. Bueno, continuemos entonces, para todos. Miren, pues, estamos en ese momento en el que al juez le presenta Ministerio Público un acto conclusivo y él tiene que analizar esos medios de investigación que acompañan el acto conclusivo para determinar si del estudio de esos medios de investigación puede nacer en la mente del juzgador la probabilidad de la participación del sindicado en el ilícito que se le atribuye. Ahora bien, estaba yo hablando de cuándo nosotros tenemos que tener entendido que la etapa intermedia finaliza. Bien, el artículo 324 bis nos señala el momento preciso en el que la etapa intermedia finaliza y da inicio la etapa preparatoria. ¿Cuándo finaliza finaliza la etapa preparatoria e inicia la intermedia? ¿Cuándo finaliza la etapa preparatoria? Según el artículo 324 bis, dice, a los 3 meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, o sea, esos actos conclusivos que el Ministerio Público presenta, dice la ley, ¿verdad? Que son las solicitudes o que contienen a su vez la solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio. Etapa preparatoria para todos. Es etapa preparatoria, no procedimiento. Dentro del proceso penal no hay procedimientos. Ni siquiera el proceso de interceptaciones es un procedimiento dentro del proceso penal. Entonces, ¿cuáles son esos actos conclusivos que a su vez contienen la solicitud de conclusión de la etapa preparatoria que puede presentar Ministerio Público? Como ya lo habíamos visto, dentro del contenido del artículo 332 tenemos cuáles. La acusación o la formulación de la acusación y solicitud de apertura a juicio, 1. Sobreseimiento, 2. Clausura provisional, 3. La vía especial del procedimiento abreviado, 4. El criterio de oportunidad, 5. Y la suspensión condicional de la persecución penal, 6. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, permítanme
si ustedes pudieron advertir en su momento, patojos, cuando examinamos los principios del proceso penal, los principios generales del proceso penal contenidos en los primeros artículos del Código Procesal Penal, adelantito, ¿verdad? Porque era el artículo 1 al 24, creo yo, que yo les pedí que analizaran los principios generales del proceso penal. A partir del artículo 25, estaba establecida la figura del criterio de oportunidad. En el 27, la suspensión condicional de la persecución penal, que no los analizamos en aquel momento, los vamos a analizar ahorita. Como ustedes podrán ver, y es lo que yo les digo, vean, estamos regresando del artículo 332 al 25, 25 bis, 26, 27. Estamos regresando. Pero esas figuras, todas, las vamos a analizar en este momento. La figura o el acto conclusivo que reviste mayor o un poco más de complejidad dentro de este dentro de este estudio es la figura de la acusación. ¿Por qué, patojos? Porque la acusación en su caso, contiene la petición de someter la conducta de la persona a debate oral y público. O sea, le están pidiendo al juez pasar de una etapa a la otra, ¿verdad? De la etapa preparatoria del proceso penal, porque en esta etapa, aquí puede quedarse el proceso, podría morir el proceso. Pero Ministerio Público pide, ¿verdad?, de que esa, ¿cómo se diría?, de que la situación jurídica de la persona se discuta o se dilucide en el debate oral y público. De esa cuenta, ubiquémonos en el artículo 332 bis, porque esto ya va para la práctica de ustedes, mis estimados, estimadas estudiantes. Ubiquémonos en el artículo 332 bis del Código Procesal Penal. Este artículo contiene en 5 literales los requisitos fundamentales que debe de contener un escrito de acusación. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tengamos claro cada uno de estos requisitos? O sea, sepamos concretamente qué debe de contener la acusación acorde a estos lineamientos y qué debemos de hacer a falta de alguno de ellos. O sea, ¿qué pasaría si alguno de ellos falta? Eso lo tenemos que tener muy claro. 5 numerales que dicen que el escrito de acusación que presenta el Ministerio Público debe contener datos que sirvan para individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. ¿Saben a qué se parece este artículo? Les hago la analogía, solo no me van a andar comparando así, pato. Les hago la analogía, se parece al 61 del Procesal Civil y Mercantil, con los requisitos de la demanda. Algo así como les dije yo también en cuanto a la querella, pero es únicamente una analogía, no me vayan a hacer esa comparación ya en la práctica. Lo hago únicamente para que ustedes tomen de esto el hecho de que a falta de alguno de estos requisitos, como en civil, ¿va? Allá si falta alguno de los requisitos, si es esencial, se rechaza. Exacto. Acá, si falta alguno de estos requisitos, ¿qué se debe hacer? El artículo 336 del Código Procesal Penal indica cuál es la actitud que puede asumir el acusado dentro de la audiencia intermedia ante la presentación de una acusación. Es decir, ¿qué es lo que él puede hacer? Puede hacerlo el sindicado propiamente dicho o puede hacerlo a través de su abogado defensor.
artículos 71 y 101 del Código Procesal Penal, ¿va? Para todos. O sea, el abogado puede actuar indistintamente dentro del proceso penal en representación de su patrocinado. Entonces, ¿cuáles son las actitudes que puede asumir la persona o la defensa, por ejemplo, en su caso, ante la presentación de ante una acusación defectuosa? Bien, son tres, básicamente son tres, mis estimados y estimadas estudiantes. La primera, señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. La segunda, plantear las excepciones. Ustedes ya saben cuáles son las excepciones, porque aquí o en cualquier momento antes en el proceso penal, las excepciones se pueden plantear o algún obstáculo a la persecución penal y civil previstas en este código. Esas ya las estudiamos. Formular objeciones, esta es la que nos interesa. Formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando, incluso por esas razones, el sobreseimiento o la clausura. Y vamos por partes. Esta es la actitud. Después de que el Ministerio Público ya le dio chance, no, perdón, después de que el juez ya le dio chance al Ministerio Público para que acuse, es turno de la defensa o del sindicado para ver qué actitud asume. La primera, cuando uno señala los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, uno se debe de enfocar en todas aquellas cuestiones de forma que en la acusación se encuentran defectuosas. Uno encuentra defectuosas un lugar para recibir notificaciones, un nombre malo, un número de DPI malo, cuestiones de forma, porque las cuestiones de fondo se tratan o se objetan a través de la facultad prevista en el numeral 3 de este artículo, formulando objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, uno ataca las cuestiones de fondo. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, los vicios formales, como les digo, cuestiones, si ustedes se dan cuenta, datos que sirvan para identificar a la persona o individualizar al imputado, son cuestiones muy de forma. Ahora bien, en la práctica, y ese es un chivo que yo se los doy como abogado defensor, en la práctica, aquí dice el artículo de que después de señalar esos vicios formales, hay que requerir su corrección. Yo nunca la requiero. Yo nunca la requiero, para todos. Aquí la ley no dice deberá, debiéndose requerir su corrección. O sea, querría decir que si yo señalo los vicios, debo de cumplir con requerir su corrección. Y al no hacerlo, entonces, pues mi argumento no puede ser tomado en consideración. No, aquí es facultativo. Entonces, como no es obligatorio, ¿qué es lo que yo hago? No requiero su corrección y derivado del hecho de que conforme el artículo 388 del Código Procesal Penal, que en su contenido materializa en la práctica el principio de congruencia, ¿va? Este dice, la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y en el auto de apertura a juicio y en la ampliación de la acusación en su caso. Pero en la acusación, entonces, a ustedes en civil, ¿qué les han dicho? Que la demanda es el proyecto de la sentencia, va para todos. No sé si se los han dicho así. Aquí se da una situación similar. La acusación es el proyecto de la sentencia. Y si la acusación va mal planteada, entonces, ¿qué va a resultar de eso? Una sentencia mal elaborada.
y eso es susceptible inclusive no solo de impugnarse a través de la vía recursiva, sino que puede inducir en responsabilidad a los jueces que le den curso a acusaciones mal planteadas. Según la ley, para todos. Según la ley. Artículo 388 fundamental, va ustedes, porque ustedes fácil alegan o pueden alegar fácilmente el hecho de que, mire, señor juez, fíjese de que yo señalo estos y estos y estos y estos vicios formales en la acusación. De esa cuenta, ¿verdad? Le hago ver a usted de que conforme el artículo 388 que establece el principio de congruencia dentro del proceso penal, esta acusación tal y como está planteada no es viable ser discutida allá en la etapa de juicio, en la etapa de debate oral y público. Por lo cual, le pido el sobreseimiento o la clausura provisional. Ya es criterio del abogado pedirle cualquiera de esas cuestiones al juez. Pero lo que sí es cierto es que si la acusación va mal planteada y uno mismo como abogado no requiere la corrección, al Ministerio Público ya le dieron tiempo de pronunciarse, ya le dieron la oportunidad de pronunciarse porque él se pronuncia de primero. Y si él, y ya no va a tener oportunidad de corregir, porque si el juez viene y le da oportunidad, entonces, como usted no quiere requerir su corrección, vamos a regresar allá con él para que él corrija. No, 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 no. Transgrede el principio de imperatividad del juez si hace eso. Contenido en el artículo 3 del Código Procesal Penal. Las formas del proceso no pueden variarse. Las formas, aquí hay una forma y hay un protocolo para el desarrollo de las audiencias también. Y en lo que a la acusación respecta o a cualquier otra audiencia, excepto a las que son solicitadas por la defensa o por cualquier otro sujeto procesal, la palabra la lleva primero el Ministerio Público. Entonces, la forma del proceso no se puede variar. No requiero la corrección de esos vicios formales que yo señalé y la petición de clausura, aunque no sea, uno busca un medio para incorporar, ¿verdad? Porque es requisito de que se deba de incorporar algún otro medio al momento de clausurarse. Pero lo que sí es cierto es que uno pinta el escenario de esta manera. Clausurándose el proceso, se le da oportunidad al Ministerio Público para que presente ese medio que yo señalo que hace falta y además corrija la acusación, porque tiene otra oportunidad para presentarla nuevamente. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, cuando hablemos de la clausura. Pero por eso es que se hace. Si ustedes lo quieren ver, es una pequeña trampa. No, no es así. No es así. Es saber utilizar la ley. Una vez a mí me dijo una jueza, señor abogado, que yo empecé a señalar, la acusación estaba fatal. Y empecé a señalar. Y me llevé 20 minutos señalando vicios formales, solo señalando vicios formales. Y de ahí entré a objetar la acusación porque en el fondo yo todavía tenía cómo objetarla. Entonces, y me llevé 20 minutos, miren, pato. Terminé de objetarla y al terminar, viene la juez y con todo el respeto para la honorable juzgadora esta, pero todavía tiene la desfachatez de preguntarme ella si no iba a requerir la corrección de esos errores. Haciéndole el trabajo al MP. Haciéndole el trabajo al MP. O sea, el trabajo del MP es presentar un escrito de acusación impecable. Para eso tienen ellos una cantidad de trabajadores más elevada que la del organismo judicial. ¿Que tienen mucho trabajo? Sí, tienen mucho trabajo. Pero lamentablemente ese es el precio que hay que pagar para quienes pues decidimos, porque yo también trabajé en el Ministerio Público, haber trabajado para esta institución en algún momento. Y pasa a veces, o muchas veces pasa, por la cantidad de trabajo, los fiscales les cuesta mucho a veces enfocarse en determinadas cuestiones. Y lamentablemente hay jueces que buscan hacerles el trabajo a ellos. Conozco fiscales excelentes, en donde yo he entrado a audiencia y
poco falta para que salga como que soy de esos niños que los nalguean para que se callen, ¿va? Patojo? O sea, pocos, o sea, tremendos, ¿va? Tremendos, de veras. Pero de todo hay. La cuestión es que yo lo que les estoy enseñando es lo que en la práctica puede hacerse. Y al final de cuentas, como les digo, hablo de esa manera de la señora jueza esta, porque hay actitudes que lamentablemente ellos creen que pueden tener hacia los sujetos procesales. También trabajé en el OJ, de una vez se los aclaro. No tengo nada en contra de, es mi casa, esa sí es mi casa. El OJ yo siempre le he sentido como mi casa. Pero lamentablemente ellos piensan, hay quienes, no son todos, también hay buenos jueces, tengo grandes amigos que son excelentes jueces. Pero hay quienes piensan, pues, lamentablemente, que están encima de los sujetos procesales y que pueden hacer lo que quieran por el cargo que ostentan. No es así, no es así. Hay que buscar justicia de una manera adecuada. Y la propia ley da los argumentos o los elementos necesarios. Hay que hacerlo correcto, patojos. Si yo ni siquiera en ese momento insté un sobreseimiento, porque nunca le quiso dar medida a mi patrocinado, sino que le insté a una clausura. Vieran todo lo que faltaba ahí y no me la quiso dar tampoco. Y peor aún, les digo, tiene la desfachatez de pedirle, Licky, si le dice a uno la juez no solicitó corrección, que fue lo que a mí me dijeron, como les digo, Sí, eso fue lo, eso fue si lo que, le dice, ¿cómo? si usted dice, no Es quiero que, corrección, es que eso ¿qué fue lo le que hace? yo hice. Ajá. Pero Pues no le sí. hicieron nada o le dicen, ¿por qué no quiere? O algo así, no le dicen nada. No, ¿y cómo me va a obligar? Ay, Por eso les digo, o sea, sí, José Luis, muy buena ahí, porque a veces ahí es donde uno se encuentra acorralado, patojos, y dice, puchica, pero y si digo que no, se va a enojar con mi juez, pero si uno no tiene, con mi patrocinado, pero si uno no tiene nada, y si no le están dando nada, ¿qué puede perder con dejar ahí grabado el hecho de que el propio juez está apoyando la conducta o la mala actividad procesal del Ministerio Público? No, yo le dije que no iba a hacer correcciones porque sobre la base de ese del señalamiento de esos vicios formales, yo le iba a solicitar la clausura provisional. Porque cuando me dio la palabra, me dijo, abogado, y usted mire, señaló vicios formales, pero no solicitó sus correcciones, solicítelas. No, señora jueza, le dije, porque tal y como se le indiqué al final de mi exposición, yo solicité la clausura provisional, no solo porque faltan estos elementos de investigación para poder tener una probabilidad cierta de que mi patrocinado pudo haber participado en el hecho que se le atribuye, sino que sobre la base de esos vicios formales de los que adolece la acusación, de los cuales usted está consciente porque me está solicitando de que yo pida la corrección, le dije. Voy a solicitar, le solicité la clausura provisional. ¿Y qué creen que hizo, patojos? No. Y yo le dije, y clausurando el proceso, se le da la oportunidad al Ministerio Público no solo para que incorpore los medios de investigación que yo le acabo de señalar, sino que corrija la acusación, ¿verdad? Modificando esos errores, haciendo modificación en cuanto a las partes en donde yo le señalé los errores. ¿Y qué creen que hizo? Me abre a juicio mandando la acusación así de mala como ella tuvo conciencia que estaba, porque como les digo, si no, no me hubiera preguntado si iba a corregir o no. Si no hubiera sido algo incidente, algo que provocara incidencia, ella ni me hubiera dicho nada. Ni me hubiera dicho nada, solo hubiera dejado las cosas así. Les cuento esto, patojos, porque lamentablemente yo les transmito acá lo que según la ley cómo deben ser las cosas, pero en la práctica uno se topa con cada decepción, patojos. No, no que todo sea malo, yo me he llevado de veras muy buenos sabores de boca en mis audiencias, no que todo sea malo, pero en la práctica, lamentablemente, uno se lleva demasiado malos sabores de boca y todo por personas que se empecinan, según ellos, en hacer justicia, ¿verdad, patojos? Y sí se puede hacer justicia apegándose a la ley, ¿ya? Apegándose a la ley. Porque ¿qué es lo que empieza a generar a una?
por ejemplo, a mí, en el momento de que si me llegaran a llamar para evaluarme por esa jueza, exactamente lo que yo les estoy diciendo aquí, yo lo diría. Al módulo que me evalúe del Consejo de la Carrera Judicial, yo lo diría, porque lamentablemente la jueza lo que demostró ahí fue desconocimiento de la ley. ¿Verdad? Desconocimiento. Porque parece que no conoce o no conocía la incidencia que podía tener al momento de dictarse una sentencia y que transgrediría el principio de congruencia. Porque los jueces sentenciadores, ¿qué tenían que hacer? Tomar la acusación, estudiarla. Vamos a ver qué pruebas tenemos, ¿va? Que puedan acreditar los hechos acá contemplados o contenidos en esta acusación. Ese es el ejercicio que el juez tiene que hacer. ¿Qué pruebas tenemos? Traigámoslas acá y veamos qué es lo que permite o qué pruebas permiten dar por acreditados los hechos que el Ministerio Público indica. Es un ejercicio muy sencillo, Patojos, y no es difícil. Al menos no para mí. Yo creo que tampoco para ustedes, que los veo, ¿no? Los que tengo aquí en pantalla, que van llevando la lectura con su código. Y si es ilógico o suena ilógico lo que yo les estoy planteando, pues estamos abiertos a discusión, ¿va, Patojos? Porque para eso estamos acá. Estamos abiertos a discusión. Pero les digo, me han fallado muchas cosas en mi vida, miren, Patojos, pero mi lógica y mi sentido común, vieran qué poco me falla a mí. Eso es algo muy bueno que gracias a mis papás que estaban de muy buen humor ahí me pudieron transmitir algo muy bueno en mi vida. Pero entonces, ¿va? Primera de las actitudes del sindicato, ¿va? Ya les di un chivo. Ahora, ¿cómo se formulan objeciones u obstáculos contra el requerimiento del MP? Eso ya va más a fondo, Pato. Eso es cuando realizamos el análisis de los numerales 2, 3 y 4 del artículo 332 bis del Código Procesal Penal. Es decir, analizamos la acusación y esta sí o sí debe contener estos elementos señalados en estos numerales tal y como ahí se indica. Es decir, debe existir una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye al sindicado y la calificación jurídica. Debe de contener esa acusación, ese escrito de acusación, los fundamentos resumidos de la imputación, artículo 332 bis. Debe contener esa acusación los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. Probabilidad que se le debe de transmitir ¿a quién? Al juez. ¿Verdad? Al juez. Luego, también debe de contener ese escrito de acusación la calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. Esas son cuestiones que deben de ser analizadas muy a fondo para poder formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del MP, a razón de encontrar falencias en cualquiera de estos apartados en la acusación, estaríamos habilitados o se está en la posibilidad de poder requerir la clausura provisional o el sobreseimiento del proceso. De esto de conformidad con la facultad que el numeral 3 del artículo 336 le confiere, le confiere al acusado. Hay algo de fondo mal estructurado en la acusación, entonces pedimos el sobreseimiento y la clausura. ¿Y por qué? Volvemos nuevamente al análisis del artículo 388. Señor juez, si usted, no obstante las objeciones u obstáculos que yo le presenté al requerimiento del Ministerio Público,
deja continuar el proceso penal a una etapa posterior, al momento de dictar sentencia podría encontrarse una severa transgresión al principio de congruencia, o mejor dicho, podría no ser viable o posible aplicar el principio de congruencia acá. ¿Por qué? Porque la acusación está siendo sometida a examen con defectos. La acusación es defectuosa. Carece de elementos o del mínimo de elementos que el artículo 332 bis señala para poder ser discutida en un debate oral y público. De esa forma, en este momento, no es viable la discusión, o no se considera que sea viable que esa acusación sea discutida en un debate oral y público. Porque los jueces de sentencia se van a ver imposibilitados de actuar de una manera congruente, de actuar de una forma en la que la sentencia responda a los hechos contenidos en la acusación. ¿Y cómo se puede dar por acreditado o cómo se puede comprobar ese hecho que no está bien estructurado desde este momento? Entonces, es una cuestión lógica, va, para todos. Es una cadenita. Una cuestión lleva a la otra. Pero ¿por qué nos vamos hasta el final? Hasta un posible debate oral y público, porque ese es el final del camino en la vía normal del proceso penal. Por eso es que nos adelantamos a decir, mire, señor juez, lo que podría ocasionar el hecho de que usted deje pasar esa acusación mal, de que no atienda mi solicitud de, si no sobreseimiento, clausura, para que sí incorporen algunos medios de investigación, pero también tengan la posibilidad de corregir la acusación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero que tengan claro respecto a esta etapa. Todo esto se da ¿cuándo, patojos? En la audiencia intermedia. Audiencia intermedia cuya fecha ya calculamos cómo es que se puede señalar anteriormente. Antes de terminar la clase, 10 minutos antes, porque necesito avanzar, les voy a dar espacio. Yo, Robin, yo vi que Mario también y Rosita me levantaron la mano, les voy a dar espacio para poderles responder preguntas, pero solo necesito yo terminarles de explicar al menos estos 5 actos conclusivos que pueden ser presentados en esta etapa, porque si no logramos avanzar. Luego, tenemos que, patojos, tenemos, por ejemplo, Ministerio Público, en lugar de una acusación, puede presentar ¿qué? Puede presentar una clausura provisional. Entonces, la clausura provisional, mis estimados patojos y patojas, está contenido, la figura de la clausura provisional está contenida en el artículo 331 del Código Procesal Penal. Entonces, si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura del procedimiento por auto fundado que deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se esperan poder incorporar. Lamentablemente aquí el código lo señala como elementos de prueba, pero no para todos. Tengan claro ustedes, la prueba se produce en el debate. La prueba se produce en el debate. ¿Cuál es el efecto de la clausura provisional, patojos? Que cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura. Cuando nuevos elementos de prueba tornen viable la reanudación de la persecución penal para arribar a la apertura del juicio de sobreseimiento, el tribunal, a pedido del Ministerio Público o de otra de las partes, permitirá la reanudación de la investigación. Solo permítanme, patojos. Voy a buscar algo aquí. Es que les quiero complementar esta cuestión. Solo denme unos segunditos. 82. Quiero que se ubiquen ustedes en el contenido del artículo 340 del Código Procesal Penal, en su 1, 2, 3, en su cuarto párrafo. En su cuarto párrafo, para todos.
¿Qué artículo dijo, licenciado? Perdone. 340 del Código Procesal Penal, 340 del Código Procesal Penal, cuarto párrafo. Entonces, este es el complemento de la clausura provisional, porque miren, pues, el juez ordena la clausura, hace cesar toda medida de coerción, pero ¿y qué pasa después? ¿Y qué pasa después? Es decir, esto se queda aquí, aparecen nuevos elementos que tornan viable la reanudación de la persecución. No, no es así. El auto de clausura deberá mencionar concretamente los elementos de prueba, dice la ley, que son los elementos de investigación que se espera poder incorporar. Entonces, el juez dice, se clausura provisionalmente el presente proceso a favor de fulano de tal. En consecuencia, se hace cesar toda medida de coerción. Derivado de lo anterior, se espera poder incorporar, o derivado de la clausura provisional decretada, se espera poder incorporar tales y tales y tales medios de investigación, como cuáles: cámaras de vigilancia del lugar, informe de la Superintendencia de Administración Tributaria, informe de tal lugar, informe de la Contraloría General de Cuentas, qué sé yo. Lo que haga falta para establecer o fundamentar la probabilidad de la participación del sindicado en el ilícito que se le atribuye, cualquier medio. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué se tiene que hacer después de haber clausurado el proceso penal? La respuesta nos la da el artículo 340 en su cuarto párrafo. En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar, tal y como lo dice el artículo 331. Solo que ahora ya no son medios de prueba para todos, sino que son medios de investigación, ¿va? Así como dice ahí. Y fijará día y hora en que debe realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento como lo establece el artículo 82 de este código, que es el artículo que veníamos analizando, a patojos, el de la declaración de sindicado. Entonces, se clausura provisionalmente, se hacen cesar todas las medidas de coerción. Si la persona está presa, se ordena su libertad. Se indica qué medios de investigación están pendientes de incorporar. Luego venimos y el juez, o mejor dicho, el juez viene y se va a analizar los parámetros para el señalamiento de una audiencia intermedia contenidos en el artículo 82. ¿Cuáles son esos parámetros que el juez debe de tener en cuenta para señalar esta audiencia o esta nueva audiencia esta nueva audiencia para una futura intermedia? El plazo que el Ministerio Público tiene para recabar esos medios de investigación que le están ordenando conseguir a través del auto de clausura provisional, la fecha de presentación del acto conclusivo y la fecha y hora de la audiencia intermedia. Esos son los 3 puntos que el juez debe de resolver en su auto de clausura. De esa cuenta, ¿cómo resuelve el juez o qué es lo que dice? Después de haber hecho cesar toda medida de coerción, de haber otorgado la libertad a la persona y de haber indicado concretamente qué elementos de investigación se esperan poder incorporar. En tal virtud, ¿ya? Y para que el Ministerio Público incorpore los elementos de investigación acá señalados, se le concede el plazo, como son los parámetros del artículo 82, va, patojos. Si está detenido hasta un máximo de 3 meses, si está en libertad hasta un máximo de 6. Entonces, se señalan, se le confiere el plazo de, si son unos 2, 3 medios, 3, 4 meses para que lo recabe. De esa cuenta, ¿verdad? Se señala como fecha de presentación del acto conclusivo, ¿verdad? El último día, si fueron 3 meses, así como hicimos el ejercicio el día lunes, patojos, ¿verdad? Si, por ejemplo, él da 3 meses para que recaben esos medios de investigación pendientes, y hoy es 5 de octubre, noviembre, diciembre, enero, 5 de enero. Los plazos vencen a la víspera, vence el 4.
¿va? Entonces, el acto conclusivo debe de ser presentado a más tardar el 5 de enero. De ahí debe de señalar la audiencia intermedia bajo los mismos parámetros que analizamos el día de ayer. Debe de contar de ahí para allá 10 días a partir de ese día 10, 11, 12, 13, 14 y 15, hábiles, acuérdense, hábiles, ¿va? 10, 11, 12, 13, 14 y 15, cualquiera de esos días también puede señalar la audiencia para discutir ese nuevo acto conclusivo que debe presentar el Ministerio Público. Si el juez clausuró a raíz de una acusación, probablemente vuelvan a acusar. Puede ser que a razón de los medios que recaben, el MP pida sobreseimiento, ¿verdad? O alguna otra figura. La cuestión está en que debe presentar un nuevo acto. Y si la acusación estaba mal, ahí tiene oportunidad para corregirla, si quiere acusar nuevamente, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que debe de presentar esos medios de investigación que el juez le está indicando en ese auto de clausura. Él tiene ese plazo que le va a proporcionar el juez para que pueda recabar esos medios de investigación. Clausura provisional, va para todos. Puede darse, como les digo, a través del análisis de una acusación o bien el Ministerio Público la puede solicitar directamente. En vez de acusar, puede plantear el escrito de clausura provisional. Sobreseimiento. Artículo 328 del Código Procesal Penal. El sobreseimiento es una figura que cierra irrevocablemente el proceso. Lo cierra irrevocablemente. Y se da cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena, salvo que correspondiera proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección, o bien cuando a pesar de la falta de certeza no existiera razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuera imposible requerir fundadamente la apertura del juicio. Y el valor y efectos que provoca la figura del sobreseimiento lo encontramos contenido en el artículo 330 del Código Procesal Penal. ¿Cuáles son los efectos del sobreseimiento? El sobreseimiento cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta, inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas de coerción motivadas por el mismo. O sea, patojos, cuando se sobresee, ya no hay forma de dar marcha atrás. ¿Sí? Se cierra irrevocablemente el proceso. Se finaliza el proceso para la persona. Pero tiene que ser el sobreseimiento una vez estando firme, ¿no, patojos? Porque las resoluciones, recuérdense que los jueces las dictan, pero las resoluciones son objeto de ser impugnadas o recurridas a través de la vía recursiva, ¿va? Y mientras no se resuelvan las impugnaciones que se planteen en una resolución, en contra de una resolución, esta no causará firmeza, ¿va? Entonces, acá lo que me interesa que ustedes sepan es que esta figura es la más codiciada por los abogados defensores cuando defendemos, papatojos, no cuando estamos del lado del querellante, sino cuando defendemos. Esta figura es la más codiciada para nosotros, papatojos. O sea, cuando nos dicen, mire, le voy a sobreseer, o le dicen a uno el juez, le dicto falta de mérito, chica, o sea, ya se le hizo a uno la semana, papatojos, porque quiere decir de que uno hizo un buen trabajo también, porque esas figuras uno las insta, uno le insta al juez a que declare, a que resuelva de esa manera. La vía especial del procedimiento abreviado, patojos. La vía especial del procedimiento abreviado. Esa la encontramos en el artículo 464 y 465 del Código Procesal Penal. A través de esta figura, patojos, tal y como su nombre lo indica, se abrevia el proceso penal, es decir, no se cumplen con todas las etapas del proceso, sino que se abrevia.
antes de la ley de aceptación de cargos, esta era la única figura a través de la cual un juez de primera instancia, no un juez de sentencia, un juez de primera instancia dictaba sentencia a través de esta figura procesal. Actualmente no. Actualmente, con el procedimiento para aceptación de cargos, así le denominaron, para todos, procedimiento para aceptación de cargos, el juez debe también dictar sentencia. ¿Verdad? Entonces, ya tenemos dos figuras en el Código Procesal Penal a través de las cuales el juez de primera instancia debe dictar sentencia. Entonces, pero ¿en qué consiste esta figura, Patoso? ¿Cómo es que se da? Como les digo, el procedimiento ya no sigue su curso normal, sino que en vez de llegar a sentencia, abreviamos el proceso siempre y cuando se puedan o se cumplan dos condiciones fundamentales. La primera, que que el sindicado acepte la participación, permítanme, ahorita les voy a decir dónde está. Que el sindicado admita el hecho descrito en la acusación y su participación en él. El sindicado, para que sea, porque se toma como un beneficio, patojos, se toma como un beneficio, pero realmente a la persona en la mayor parte de casos sale sentenciada, se le condena, sale con una sentencia condenatoria, pero no es obligatoria la sentencia condenatoria. Si ustedes observan el primer párrafo del artículo 465 dice, el juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda sin más trámite. Podrá absolver o condenar. O sea, el juez puede absolver. No importa que la persona haya admitido haya admitido el hecho descrito en la acusación, que él haya admitido haber participado en el hecho, que él haya admitido la vía propuesta. No importa, el juez puede absolver, porque no basta con eso. Esos son los requisitos para que se acceda a solicitar un procedimiento abreviado. Pero la sentencia condenatoria o absolutoria corresponde al juez y en ambos sentidos él tiene que analizar los medios en los que el MP fundamentó su acusación. Entonces, estamos en que para poder darse esta vía, ¿verdad? El sindicado debe admitir el hecho descrito en la acusación y su participación en él y debe de admitir la vía propuesta. Y por otra parte, el defensor del sindicado debe admitir la vía propuesta para que se le beneficie, para que se aplique esta figura. ¿Cómo es que se aplica? ¿O cuándo procede su aplicación? ¿Ah? Cuando el Ministerio Público considera suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años. Analicen bien el presupuesto. Cuando ellos estiman suficiente la imposición de una pena no mayor de 5 años, es decir, que el delito puede contener una pena mayor a 5 años. La pena mayor puede ser superior a 5 años. Ahora, la pena inferior debe ser de por lo menos 5 años. ¿Por qué? Porque si la pena inferior del delito es superior a los 5 años, el Ministerio Público ya no va a poder pedir de que se le impongan como máximo la pena de 5 años. Y como no puede hacer esa petición, no se le puede otorgar o no se puede proceder a través de esta figura del procedimiento abreviado. Preguntas, patojos. Si se quedaron sin cuestionamientos o sin interrogantes, entonces voy a seguir. Adelante, Luis Cecilio. Adelante, Luis Cecilio. Lick, disculpe una pregunta. Ajá.
¿Habrá alguna opción de que nosotros podamos tener algún ejemplo del esquema, pero ya en por ejemplo, un caso, algún expediente que, que cumpla con todos los pasos del esquema y así poder tener un poquito eh, más a profundidad el esquema? No, Luis Cecilio, no hay oportunidad de que puedan tener ustedes un ejemplo que cumpla con todos los esquemas con todos los pasos del esquema, porque eh, al finalizar o al tomar una decisión de fondo dentro del proceso penal debe de ser en uno u otro sentido. Para que usted pueda tener un ejemplo de un proceso que finalice a través de un procedimiento abreviado, es un expediente. Para que usted pueda tener un ejemplo de un proceso que termina a través de la vía del procedimiento abreviado, del criterio de oportunidad, es otro expediente. A través de una acusación es otro expediente. A través del sobreseimiento es otro expediente. Entonces, de que cumpla con todos los pasos, al menos en lo que a la etapa intermedia respecta, no. Eso sí, no, porque, o sea, no se pueden aplicar todas las figuras en una audiencia de etapa intermedia. Tendrían que ser expedientes distintos en donde se apliquen cada una de estas figuras. Ahora, un expediente en donde ustedes tengan un ejemplo de la mayor parte de pasos que se dan dentro de un proceso penal, probablemente sí. Voy a ver de qué manera se los puedo conseguir en digital para que ustedes vean en la práctica, o al menos en los papeles, en el órgano jurisdiccional, cómo es que se sustancia un expediente, una carpeta judicial, así se le llama ahora, carpeta judicial. Carpeta ministerial, carpeta del MP, esas sí no les ofrezco conseguirlas porque yo necesitaría ir al MP con algún amigo para que me dé la copia del expediente ya fenecido, es un poco más complicado. A la carpeta judicial creo que yo sí se las puedo conseguir, se las consigo o se las voy a conseguir, creo yo, en el sentido en donde se abre a juicio un proceso, ¿verdad? Porque ese es el más complejo, ¿verdad? Ese es el más complejo. No se las voy a conseguir antes del examen, eso sí, no creo tener la posibilidad de poderlo hacer. Si pudiera, lo hago, se las envío antes. Ahora, si no, se las dejo para que ustedes después se puedan ilustrar. Muchas gracias, Lick. Es que, perdone, la verdad que sin querer queriendo, eh, confundir este caso con un caso de juicio ordinario de civil, entonces, perdone. Hombre, yo soy de procesal penal, Luis Cecilio, no procesal civil, hombre, no me confunda. ¿Qué más diera yo que saber tanto como los maestros de procesal civil? No. Pero no tenga pena, no tenga pena, eso vamos a hacer, ¿o yo? Gracias, Lick. Gracias, muchas Claro que gracias. sí. Adelante, Benjamín, por favor. Muy buenas noches. Solo una duda pequeña. En el caso de que haya sobreseimiento, ¿habrá algún caso en que se pueda dar en automático sin que haya intervención de un abogado defensor? No, Benjamín. No, 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 no. Es que el artículo 12 de la Constitución Política de la República establece lo relativo al derecho de defensa. La defensa de la persona es inviolable. Parte del derecho que tiene una persona es a contar con un defensor que se encargue de desarrollar su defensa técnica. Entonces, no puede haber una persona, si como les expliqué el otro día, si el sindicado es abogado defensor, él mismo puede ejercer su defensa material si es colegiado activo, su defensa técnica, perdón, si es colegiado activo. Y ahí ya se prescindiría de la figura del defensor técnico porque él ejercitaría su defensa tanto material como técnica. Y sí lo admite el código, pero no es buena idea. No es buena idea. Uno está, sí, uno está demasiado complicado cuando uno es el sindicado. Uno está demasiado complicado e involucra sentimientos porque pues es el pellejo de uno el que está ahí. En cambio, un defensor indistinto, fuera de la persona de uno, o sea, va a tener frialdad para pensar. Entonces estaríamos ahí, Benjamín. Muchas gracias, Lin. Claro que sí. Adelante, Rosita, por favor. Licenciado, buenas noches. No sé si tal vez yo no escuché, pero ¿dónde podemos encontrar los vicios que se pueden dar durante el proceso? O sea,
donde me diga, esto y esto se cae en este vicio por estas y estas faltas, cositas así. Disculpe, ¿Cómo así? ¿Vicios del proceso, Rosita, o vicios de la acusación? de lo que es de la acusación, de lo que usted estaba Los vicios de la mencionando ahorita de último. Los vicios formales de la acusación, ustedes pueden tratar de encontrarlos cuando analizan la acusación, ¿verdad? Y determinar o establecer que esa acusación cumple con los requisitos establecidos en el artículo 332 bis, numerales primero y quinto probablemente, primero y quinto. El cuarto, el numeral cuarto, también podría ser una razón para alegar vicios formales en determinado momento. Así podría ser. Primero, cuarto y quinto en determinado punto, hasta determinado punto. Pero ahí es donde ustedes pueden, a falta de alguno de estos requisitos, alegar la existencia, mejor dicho, de vicios formales en el que está incurriendo el escrito de acusación, Rosita. O sea que cuando no se cumple con alguno de los incisos establecidos en el artículo, es cuando se cae en un vicio directamente. El vicio formal, eso sí lo expliqué bien, eso sí les dije yo, de que cuando hablábamos de las actitudes del acusado, ¿verdad? Que son tres las que puede asumir el acusado o el acusado a través de su defensor en la audiencia intermedia, me referí específicamente a la 1 y a la 3. Cuando hablé de la 1 dije, miren, estamos hablando aquí de las cuestiones de forma. Y cuando hablé de la 3, dije, aquí estaríamos viendo las cuestiones de fondo. Cuestiones de fondo que se dan ante el incumplimiento o la no concurrencia de las circunstancias establecidas en el numeral 2 y 3 del artículo 332 bis del Código Procesal Penal. Es decir, que la acusación no contenga una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Ese no es un vicio de forma, ese es un vicio de fondo. O los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa, ese no es un vicio de forma, ese es un vicio de fondo. Ya comprendí, licenciado. Gracias, gracias. Claro que sí, Rosita. Adelante, vamos a ver quién es el siguiente. Mario, por favor, adelante. Gracias, licenciado. En cuanto al tema del sobreseimiento, ¿surte efectos de cosa juzgada? No. Es que estaba leyendo el contenido del artículo 330 en cuanto al valor y efectos, y ahí dice que hace cesar todas las medidas de coerción motivadas. Vamos a ver, acá está. Inhibe su nueva persecución ¿Sí? penal por el mismo hecho. Ajá. No. No, porque básicamente esto, es que mire, lo único que provoca los efectos de la cosa juzgada es una sentencia absolutoria o condenatoria. Porque ahí ya es cosa juzgada, porque ya se llevó a cabo el juicio. Aquí realmente el proceso terminó de una, ¿cómo le llaman? A través de una vía normal o una forma normal, algo así le dicen en procesal civil, ¿va? O sea que no fue una forma normal de terminar el proceso penal, sino que se concluyó acá porque a esta etapa no fue posible determinar la probabilidad de que la persona pudo haber participado en el ilícito que se le atribuye. De esa cuenta, realmente no se desarrolló el juicio. El juicio se desarrolla en la etapa posterior y a través de ese juicio, con la resolución que se obtenga, ya se van a producir los efectos de cosa juzgada, ya sea que se le condene o se le absuelva. Pero ahí ya se juzgó, ya se desahogó prueba, ya se logró determinar que la persona sí era factible quebrantar su presunción de inocencia o no. Entonces, hasta acá, si produjera los efectos de cosa juzgada, el 328 lo dijera, el 330 lo dijera Mario Alfonso. Gracias, licenciado, por esa Claro que aclaración. sí, claro que sí. Adelante, Helio, por favor. Licenciado, buenas noches. Antes de despedirme, gusto de saludarlo. Gracias Una igualmente. pregunta, licenciado. Mire,
en estas clases, ¿hasta dónde va a llegar el segundo parcial? Eso ya lo expliqué. Eso ya lo expliqué, Luz. Es decir, ya les dije yo, inclusive ahorita, empezando la clase, les dije que era lo que me tenían que estudiar. Empezando la clase, yo lo dije y lo he dicho en clases anteriores. A ver, muchas gracias. Vale. Adelante, Arnoldo, por favor. Sí, sí, Lee, que por ejemplo, digamos, esa etapa del sobreseimiento es temporal, porque de ahí viene la apelación, ¿verdad? La etapa, o mejor dicho, la figura del sobreseimiento, una vez queda firme, cierra, cobra todos los efectos que establece el artículo 330. Sí. Pero ni el sobreseimiento, ni la clausura provisional, ni cualquier otra resolución a través de la cual se emita un pronunciamiento respecto a determinada figura o beneficio o medida judicializadora que se le solicite al juez, queda firme si se impugna. Es decir, cuando se apela el sobreseimiento, porque el sobreseimiento es apelable cuando se apela y los magistrados de la sala resuelven de que sí procede el sobreseimiento y deniegan la apelación, entonces ahí ya queda firme. Ahora, si el sobreseimiento se decreta y transcurren los 3 días para apelar y nadie apela, entonces el sobreseimiento ahí quedó firme. El sobreseimiento queda en firme hasta el momento de que transcurre el periodo para impugnar y nadie impugna, o bien impugnan, pero el Tribunal Superior, el Tribunal de Alzada, confirma la resolución. ¿Estaríamos bien ahí, Arnoldo? Sí, Lee, ahí estamos bien. Vale. José Estuardo, adelante, por favor. José Estuardo. Yo solo quería recordarle que después de la clase, Usted. yo solo quería recordarle que después de clase me dijo usted que platicáramos sobre el Sí, parcial. usted se queda conmigo.